Bien. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo taller de coyuntura. Esta vez nuestro invitado es José Joaquín Brunner, académico de la Universidad Diego Portales. Fue ministro secretario general de gobierno durante el mandato del presidente Frei, ¿no? Lo hemos invitado a José Joaquín porque se han cumplido 4 años del acuerdo de noviembre. Hace unos días sacaste hace poquito, un par de días atrás, una columna sobre aquello, y queremos conocer tu opinión de qué nos han servido estos procesos, qué podemos sacar en limpio de estos dos procesos. Tu opinión al respecto, muy bienvenido, José Joaquín. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a conversar. Yo creo que es necesario partir un poco antes del 4 de noviembre, porque en realidad nos explica mucho del proceso que se desencadena con el acuerdo del 15 de noviembre, si uno no habla del 18 de octubre del 2019. Yo creo que, ¿en qué sentido lo digo? Hay una enorme discusión y no la vamos a hacer, después podemos conversar más sobre el tema de las causas y qué es lo que significó, digamos, en la dinámica social, política y cultural chilena el 18 de octubre. Pero el estallido, así llamado estallido social, que para mí es la revuelta violenta más las protestas masivas, efectivamente generaron unas consecuencias respecto de lo cual hay bastante acuerdo. O sea, en general la gente dice, y me parece que es correcto, que el 18 representó un momento de crisis institucional grave en el país, que produjo una movilización de energías desconocidas en la sociedad, que amenazaron la estabilidad del gobierno, que pusieron en jaque la sobrevivencia del presidente, que desbordaron en varios aspectos el Estado de Derecho y el funcionamiento normal de la sociedad, y condujeron finalmente, y por eso que es importante cuando uno habla del 15 de noviembre, esos fenómenos condujeron a el acuerdo de la clase política, que fue típicamente un acuerdo de las élites políticas del país, no en su totalidad, pero básicamente todas las fuerzas con representación en el Parlamento, excluido me parece el PC, si recuerdo bien, y el Partido Republicano, que no concurrieron, firmaron este acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Bueno, para mí lo que estaba, digamos, lo que tiene mayor importancia como trayectoria es que en realidad el 18 y su consecuencia principal, que es el acuerdo del 15 de noviembre, están en un cuadro que se venía produciendo, vamos a decir así, desde el fin del primer gobierno de Bachelet, que es el momento en que empieza a hacer crisis un tema de gobernabilidad en el país que había permitido hacer una transición pacífica, una modernización del país y unas enormes transformaciones hacia una suerte de capitalismo más moderno y un Estado más orientado socialmente, pero que efectivamente, y otra vez no vamos a entrar a las causas de eso, venía mostrando debilidades, frisaduras a partir del fin del gobierno de Bachelet. A mí me parece correcto cuando se dice, yo mismo he escrito con algo de sorna, pero también porque yo creo que es sociológico, políticamente real, que el primer gobierno de Piñera podía ser bien nombrado un quinto gobierno de la Concertación, porque estaba gruesamente, digamos, dentro de ese esquema de gobernabilidad que había organizado era una especie de gobierno de la Concertación, pero pongámosle más gerencialismo, más efectividad, más eficiencia. Aquí estamos los que sabemos hacer las cosas. Entonces sí aceptamos de que en realidad no ocurrió cosas muy interesantes, se han hecho grandes cambios y todo, pero a esto le falta eficiencia, básicamente, ¿no? El presidente repartiendo los pendrives a sus ministros con las instrucciones de lo que había que hacer. Entonces, en realidad
ahí más el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que fue un intento de recomponer una suerte, ya a mi juicio anacrónica, pero una suerte de intento de recomponer una especie de gobierno de concertación, pero con un mayor énfasis en orientación de cambio social, más de izquierda, una socialdemocracia más declaradamente de izquierda, con mucho mayor participación del Estado en distintas áreas de la sociedad, particularmente en la provisión de ciertos bienes esenciales, más una reforma constitucional, porque hay que recordar que las tres reformas de fondo que se llaman en el programa de Bachelet eran reforma educacional, reforma tributaria y reforma constitucional, además de todo el resto de políticas que básicamente estaban bajo la óptica de políticas, digamos, para un nuevo paradigma. Y el nuevo paradigma era, para sintetizarlo, era el otro modelo, del libro de Atria, Joañán, Larraín, Couso, exacto. Que era ellos mismos lo llamaban, creo que en el subtítulo decía algo así como el paso del neoliberalismo al régimen de lo público, ¿no? Y efectivamente la idea era un poco, el cambio de paradigma era ese, era abandonar una inspiración neoliberal usada así, como gruesamente, pero lo interesante, usada como para cubrir todo el periodo desde el 80 hasta, o sea, desde las reformas modernizadoras de Pinochet hasta incluyendo todas las reformas de la concertación, que esa era como la gran crítica, digamos, pero era también el momento final de desarme de la gobernabilidad de la concertación. Que un gobierno de la Bachelet que no logra restituir, tanto no lo logra que en realidad desde ahí hemos entrado en este ciclo de gobiernos cortos que se suceden unos a otros, porque efectivamente no hay bases para una gobernabilidad que represente lo que representó la concertación, o sea, una suerte que no significa puro consenso, pero que significa unos consensos básicos importantes y por lo tanto una mayoría y un bloque de poder político y social que logra efectivamente reproducir una estrategia durante un periodo más largo de años que nada más que bajo un solo gobierno. El gobierno de la Bachelet termina siendo, digamos, una reforma a medias de lo que ella pensaba hacer. Hay que plantear algunas cosas, cambia algunas leyes, no logra ser realmente en los tres puntos centrales, no logra avanzar como había imaginado. Y viene el segundo gobierno de Piñera, que es una especie de gobierno, digamos que no podía ser muy distinto, porque efectivamente tampoco la derecha a esta altura, entonces, y creo que ahora tampoco, pero ahora está más en discusión, tenía una suerte de esquema de gobernabilidad. Piñera llega y trata de reproducir con un poco más, entre comillas, de sensibilidad política. Ya no le distribuye pendrives a los ministros, pero está la misma idea otra vez. Vamos a mostrar que nosotros sabemos hacer mejor las cosas. Yo creo que con una perfecta incomprensión de lo que venía pasando en el país desde los movimientos, sobre todo en la sociedad civil, desde los movimientos del 2006, 2011, y digamos, y efectivamente seguían habiendo. Si uno mira los estudios del COES, que estos son bien interesantes, uno se da cuenta que había permanentemente, no es que el 18 de octubre haya explotado un día por los 30 pesos, no, era una cosa que venía dándose, y claro, lo que enciende la chispa y cómo se produce y la fuerza que esto adquiere, claro que es imprevisto, ¿no? Y no me parece a mí que haya sido previsible, cuando dice, bueno, pero cómo nadie lo vio venir con estas características, pero que había un vacío de gobernabilidad en el país, no tengo duda, y por lo tanto se instala ahí y le toca a Piñera, digamos, justamente hacerse cargo de la explosión propiamente tal, que termina en este nuevo acuerdo que queda bajo la sombra. Yo mismo no sé, porque hay esta pelea de que quién inventó el término, como si uno pudiera inventar los términos del octubrismo, pero fui uno de los primeros que empecé a escribir sobre el octubrismo, porque me parecía que efectivamente había una ideología, que el octubrismo representa una ideología en la sociedad, que es una suerte de, relativamente difusa, como suelen ser en su origen las ideologías de ruptura democrática, como llaman, y es una ruptura
dentro de la democracia, pero también con la democracia liberal burguesa, como se habría dicho en los 60, en el lenguaje más marxista, digamos, con un gran potencial utópico, romántico, digamos, todo lo cual se reveló bien en esos días siguientes al 18 con una carga antisistémica muy aguda, intensa. Y eso es interesante para entender la convención constitucional, que es la primera etapa, digamos, el primer producto del acuerdo del 15 de noviembre, paradojalmente, y no tan paradojalmente, porque por otro lado, digamos, la convención y eso es lo que permitió hacer el 15 de noviembre, es la institucionalización del proceso del estallido de la protesta. No es otra cosa que el juicio, es eso, ¿no? Y eso le da una fisonomía muy propia, es además controlado por las fuerzas que son los soportes del octubrismo, ¿no? Estas listas populares más una parte de la izquierda formal, PC y Frente Amplio, con ciertas ambigüedades, pero efectivamente llevados por la lógica de la convención, terminan efectivamente subordinados a las propuestas más radicales, ya la mezcla de ideologías complejas que allí se manifestaron, que eran esta mezcla entre una especie de no sé, neosocialismo utópico con elementos fuertemente anticapitalistas, elementos anarquistas, elementos indigenistas, interculturales, elementos muy fuertes feministas y de democracia paritaria, elementos decoloniales, estilo latinoamericano, digamos. Bueno, esa mezcla que podría recibir distintos nombres, pero que es bien original y que en cada país es distinto. Lo que uno llamaría este nuevo constitucionalismo latinoamericano es distinto en las experiencias de Bolivia y de Venezuela, que serían como y Ecuador, que serían tres bien marcadas, a las características que tiene Chile. Obviamente, porque en cada país adoptan el lenguaje y las dinámicas propias de la historia político, ideológica, institucional de cada país. Pero a mí me parece que en realidad es como un laboratorio para entender, digamos, el intento de inserción de una propuesta de ruptura, ¿no? Ese término, cuando lo uso, yo lo uso en el sentido en que lo usa el socialismo del siglo XXI, o sea, esta teoría de Laclau, básicamente, y de su compañera Mouffe, los dos que han escrito mucho sobre la ruptura democrática, que es que desde el interior de la democracia uno puede hacer una ruptura en el fondo, con la institucionalidad liberal democrática para sustituirla por una, llamémosla, popular democrática, o lo que cualquier cosa de esta signifique. Entonces tenemos ahí una propuesta interesante de iliberalismo, que es un iliberalismo de izquierda, cuando a mí me parece que hay también un iliberalismo de derechas en el mundo hoy día, qué sé yo. Orban es un muy buen representante, hay rasgos de eso en Estados Unidos, ciertamente en el trumpismo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en la lucha al interior de la convención fue una lucha por contenido, pero también una lucha estratégica por la conducción, ¿no? Y solamente al comienzo hubo la posibilidad, pero luego no se concretó, de esta idea del doble poder, de que uno podía, que en el fondo era una manera más inspirada por las teorías estratégico-revolucionarias que bien conoce el Partido Comunista, que era la idea de que en realidad hay una fase en estos procesos en que existe la idea del doble poder, el poder institucional burgués representado en el Estado, que está en crisis y está por colapsar, y el poder popular que está emergente. Y yo creo que eso se jugó en las primeras semanas y meses de la convención. Era la idea puesta en términos del lenguaje oficial del Partido Comunista, con un pie adentro y un pie afuera, o tener rodeada la convención por una gran movilización popular. Todo esas, no es, digamos, son leídas en la prensa como consignas y con las cuales se hace polémica,
para los que somos parte de una tradición donde el lenguaje de las revoluciones es algo muy importante en el siglo XX, tanto que parte con la Revolución Francesa, pero sigue con la Revolución Rusa y luego las revoluciones, entre comillas, del bloque soviético, estas cosas tienen un valor estratégico enorme, ¿no? No son consignas que aparecen en la prensa, son realmente visiones de cómo se organiza un proceso de cambio en la sociedad. Y eso yo creo que estuvo en juego, fue, obviamente que fracasó, y entonces quedó más bien la expresión ideológica del octubrismo en el articulado de esa constitución. Si uno hace esta especie de historia contrafáctica y dice, ¿qué habría pasado si efectivamente se hubiese logrado aprobar una constitución como esa, aunque fuera por un voto más que el 50%? Yo creo que era la inauguración de una etapa de profunda y gran inestabilidad en el país, porque efectivamente se había encontrado el programa deslavado del gobierno Boric y sus contradicciones que no lograban solucionarse en los primeros meses, con un gran enmarcamiento que le daba una segunda vida completamente distinta de la que tuvo a propósito del rechazo del 4 de septiembre, ¿no? O sea, mi hipótesis es que si uno pudiera hacer ese tipo de juegos y pensara cómo habría sido el desarrollo político del país a partir de el encuentro, la convergencia entre el programa, entonces leído con su mayor radicalidad posible, el programa Boric, con el nuevo marco constitucional y las dinámicas que generaba, ¿no? El triunfo de una posición ideológica tan extrema como la que venía puesta en la propuesta de la convención. Bueno, no resultó así, y resultó todo lo contrario, lo cual sigue diciendo mucho de cómo se mueven unas especies de placas tectónicas, así por debajo de la política habitual que miramos todos los días, inestablemente, porque no hay lo que da una gobernabilidad, no es en la cúpula arriba del Estado un gobierno eficiente, sino que da un entramado dentro de la sociedad que logra sostener gobiernos relativamente legítimos, relativamente eficientes, etcétera, pero que trabajan en una cierta línea estratégica respecto del desarrollo del país. Porque efectivamente lo que desata el 4 de septiembre es un proceso completamente distinto, conducido por las derechas, en el diseño que se va acordando, pero efectivamente, si uno ha de reconocerle a las distintas fuerzas políticas su rol en la política chilena, en esa etapa efectivamente las derechas, va con convergencia con algunos sectores sueltos de centro, digamos, arman un diseño de la segunda fase del proceso constitucional extremadamente interesante, a mi juicio, muy laberíntico, pero muy interesante por el tipo de balances y contrabalances que creaba y las oportunidades que generaba. Bajo la dirección ahora, no del gobierno ni de las izquierdas, sino que estrictamente de los tres partidos de la derecha tradicional más el Partido Republicano, y dentro de eso con mayoría republicana. Bueno, lo que va ocurriendo luego, para resumirlo, me parece a mí, es una primera subfase, que es la subfase de la definición de las bases, o los bordes famosos, más el trabajo del comité de expertos, con un acuerdo bien notable, a mi juicio, porque efectivamente por los equilibrios y desequilibrios existentes en el cuadro político, significó una especie de pequeño veranito de San Juan, en que todo el mundo, porque, digamos, dijo, en realidad esto nos deja relativamente tranquilos. Toda la derecha tradicional lo dijo así, y las izquierdas, incluido el Partido Comunista, dijeron sí, esto traduce y podría servirse. A mí, en un cuadro como en el tipo de análisis que yo hago sobre las bases de la gobernabilidad,
me parecían que, siendo las constituciones un elemento, no el único elemento, y en algún momento puede no ser el principal, pero que en Chile ha adquirido una cierta rol principal, la constitución como parte de la estabilización de algún esquema posible de gobernabilidad, me parecía que ese acuerdo con ese grado de transversalidad en medio de la polarización política que tenemos era muy interesante. Lo que pasa después, que está más fresco, digamos, y que hay que estudiar como con más tranquilidad. Mis hipótesis pues, momentáneas son que efectivamente, llegado esto a manos del Consejo y a manos de la distribución interna de fuerzas dentro de las derechas, adquiere una rara dinámica otra vez interesante desde el punto de vista ideológico, donde la Constitución empieza a ser marcada por esta idea, digamos, también por una confluencia de distintos elementos, ¿no? ¿Y cuáles son estos elementos? Hay unos ciertos elementos, vamos a decir, particularmente en lo valórico tradicional católico. Hay unos elementos claramente neoliberales de mercado recuperados para la Constitución. Estas dos cosas dan una interesante, yo no sé si ustedes han leído los estudios de esta británica historiadora que se llama, me parece recordar, Bethany Moreton, que tiene un par de artículos que se encuentran es fácil encontrarlo. Tiene su libro también, que digamos, que se me ocurre que puede ser su tesis de doctorado, trabajada y traducida al castellano, pero no lo he visto acá en Chile todavía y no lo he visto comentado. En inglés, el artículo largo que ella publica sobre esto se llama The Navarra School of Catholic Neoliberalism, o sea, la escuela de Navarra del neoliberalismo católico, que es muy interesante porque yo creo que está estudiado básicamente a partir de España y del papel del Opus, pero no en las teorías conspirativas, está sociológicamente bien montada una interpretación respecto de lo que significó, digamos, el paso del franquismo a la transición democrática, al rol de los Chicago Boys de allá, que eran el grupo de economistas, digamos, con fuerte pertenencia al Opus, y luego el estudio de ese mismo fenómeno en algunos países latinoamericanos, particularmente México y Chile. Entonces, yo creo que eso está muy presente en toda la discusión y en lo que finalmente se aprueba como texto, elementos de seguridad nacional entendidos más ampliamente que lo entendía el maestro de esta casa en su momento de la dictadura, pero hay elementos claramente de seguridad en general, de seguridad nacional entendida, incluía la seguridad ciudadana dentro de ese concepto. ¿Qué otros elementos que aparecen así como de proto-ideológico? Bueno, yo creo que es así, había que hacer un estudio ahora más calmado, por cierto, cuando se dice hay una cosa conservadora, hay una cosa que acomoda, hay la instauración de un cierto modelo, cuando lo dice José Piñera, que será usado ahora repetidamente, estaba ya bien enterrado, pero ahora que dijo que en realidad esta Constitución era un win-win del neoliberalismo con su antiguo modelo, pero ahora legitimado, pero más allá del uso táctico que uno puede hacer de lo que él dijo ahí o de la frase de Silva respecto de que sí, esto nos acomoda. Es obvio, digamos, porque estas cosas no son meramente lo que son. Cuando dicen, sí, pero técnicamente, ¿qué es lo que piensa usted que dicen los contenidos? Me interesa poco. Me interesa más lo que piensa la sociedad, que es el contenido de esto y cómo reaccionan los distintos actores. Y está claro que hay quienes se sienten extremadamente cómodos, bien cómodos y cómodos, y quienes se sientan incómodos, bastante incómodos, fuertemente incómodos y salvajemente incómodos con la Constitución. Eso es, digamos, la realidad en que se va a mover y que va a marcar lo que pase después del 17 de diciembre.